Muy buen día tengan todas ustedes, bienvenidas a su clase de metodología de la investigación. Anteriormente o en la clase pasada estuvimos dando una pequeña introducción de lo que íbamos a estar viendo. Se dieron a conocer los factores a considerar, la importancia de lo que es la metodología de la investigación en la educación, y también estuvimos viendo lo que son los objetivos principales de la metodología de la investigación. En esta clase vamos a estar tratando lo que es cómo elegir la metodología correcta para la investigación. ¿Cuál es o por medio de qué factores vamos a considerar para realizar nuestra investigación? Para esto nos dice que la pregunta como tal o el primer tema que debemos de ver es ¿cómo elegir la metodología de investigación que debemos seguir? Nos dice que es la primera pregunta que hay que establecer o la que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque hay que ver que nuestra investigación ya sea de carácter exploratorio o confirmatorio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que dependiendo de la investigación que queramos hacer es el tipo de método que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, nos habla de la investigación de carácter exploratorio. Esta investigación nos dice que es un tipo utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido. ¿Qué quiere decir? A lo mejor que se han dado muchísimas teorías, pero como tal aún no tenemos resultados. A lo mejor puede ser quizás en querer resolver la cura para el cáncer, la cura para una enfermedad terminal, por algún, no sé, ahorita por ejemplo en pandemia pasó mucho. Requirió de hacer investigaciones, estas tuvieron que ser aceleradas, ¿por qué? Por el tiempo que conllevaba tener a la gente en concentración, vaya, en casa a lo mejor. Entonces esta fue un poco más acelerada, pero como tal aún no tenemos algún resultado claro. Salieron vacunas que prevén o que pueden disminuir los síntomas, sin embargo como tal una cura al 100% aún no la hay. Esta cumple con ciertas características, recuerden, de carácter exploratorio. Nos dice primero que prioriza los puntos de vista de las personas. Número 2. Está enfocada en el conocimiento que se tiene de un tema. Todo lo que ya sabemos o lo que ya sé es lo que voy a estar tratando. A partir de ahí, pues digamos que ya tengo una idea más o menos de lo que voy a tratar de investigar. Esta no tiene una estructura obligada, es un poquito más... El proceso es más sencillo porque no es algo que ya esté determinado. Como tal, no son reglas a seguir. Es una investigación que es más flexible para el investigador. ¿Por qué? Porque le permite ir a su ritmo y por medio de los conocimientos que ya tenga este. Pasamos al cuarto punto, que se encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. Precisamente por eso es un poquito más flexible. ¿Por qué? A lo mejor en investigaciones pasadas se vieron limitados a ciertos temas. Bueno, en la exploratoria, como lo dice tal cual, me da la pauta a poder explorar más posibilidades y obtener más respuestas. Entonces, estas son características principales, lo siento, por la investigación de carácter exploratorio. Estos también cumplen con un proceso para realizar este tipo de investigación. Nos dice el paso número 1, identificación del problema. ¿Qué es lo que voy a resolver? Establecer hipótesis, posibles soluciones. A lo mejor tengo la hipótesis A o la hipótesis B. Voy a ver cuál de las dos pues es funcional o no, o cuál se verifica y cuál no. Sustentar las investigaciones. Esto nos da a entender que bajo algunos conceptos y alguna investigación previa voy a sustentar mis resultados. ¿Por qué? Tienen que estar respaldados. Posteriormente, y el último y cuarto paso, aplicación de la investigación. Si a lo mejor quiero investigar un método que me pueda servir para que los niños aprendan mejor, bueno, esta investigación tiene que ser aplicada. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor lo voy a aplicar en un cierto grupo. A lo mejor en niños de 5 años, que sean 10 niños, a lo mejor en solo 2 o en solo 1. O quizás en otros términos, también lo podemos aplicar por medio de entrevistas o alguna prueba piloto. Y bueno, ya sabiendo todo esto, tenemos en cuenta que si esta fuese exploratoria, quiere decir que vamos a realizar una investigación cualitativa. Más adelante vamos a estar viendo lo que es la investigación cualitativa. También nos habla de la investigación de carácter confirmatorio. ¿Ok? Son dos, investigación exploratoria y la de carácter confirmatorio. ¿Qué quiere decir? Es un tipo de investigación como tal. En esta no se asume que los conocimientos involucrados han transitado por un largo proceso. Como tal, el investigador trata de poner a prueba a través de la acción ciertos eventos. Esta puede tardar muchísimos años. No solamente a lo mejor meses o días, sino llega a tardarse muchísimo. Cumple también con ciertas características, las cuales nos dice, busca interpretar la información. Usa preguntas clave. Radica en analizar el comportamiento de la población. Puede usarse en situaciones generales y también estudia el comportamiento de su muestra o el comportamiento de la población a la que se aplique. Trabaja en el sistema de estímulo y respuesta, así como
estoy dando constantemente estimulantes, obtengo respuestas. Quizás en este puede entrar cuando, por ejemplo, un experimento famoso es donde en un grupo de ciertas personas les ofrecen ir a una fiesta. En esta la investigación que pretenden es utilizar lo que son ciertos efectos del cerebro, porque al público le hacen entender o le quieren dar a saber que las bebidas que ellos van a ingerir son alcohólicas, supuestamente, la cual no ninguna trae ninguna sustancia nociva, simplemente es decirle a la persona que la trae. Bueno, al final de esta fiesta descubren o les comentan que fueron, se podría decir que engañados, porque ninguna sustancia o ninguna bebida tuvo en ningún momento bebidas alcohólicas. Sin embargo, el hecho de que tú le das a saber esa información como estimulante a la persona, él te da como respuestas los efectos que debe tener supuestamente el alcohol. Porque estoy programando el cerebro. Realmente no, solo lo estoy estimulando, más no le estoy dando una sustancia nociva. Meramente la estimulo o lo estimulo por medio de la palabra o de lo que le doy a saber. A esto se refiere. Entonces en esta ya sería o se aplicaría una investigación cuantitativa. Porque ya lo estoy viendo, lo estoy estimulando y estoy obteniendo respuestas inmediatas. Hasta aquí entendemos estas dos. Y pasamos a su tema número 2, donde vamos a estar viendo la metodología de investigación cualitativa. ¿A qué se refiere? Bueno, esta se centra en la recopilación y el análisis de palabras y datos textuales. Como tal, es algo ya escrito. Meramente lo que voy a hacer es rescatar toda esa información y ver si encuentro o puedo encontrar algo nuevo. Cumple también con ciertas características, las cuales tiene como objetivo describir y analizar el entorno desde la perspectiva del investigador. Lo que yo interpreto de todo lo que estoy haciendo o de todo lo que estoy averiguando, ¿cómo es que yo lo voy a interpretar? También se basa en una estrategia de investigación que es flexible e interactiva, porque les comentaba, cada investigador en esta metodología va a su ritmo. No cumple como tal con un proceso ningún reglamento, pero va a su ritmo, por eso es bastante flexible. También nos dice que es descriptiva, que se centra en las interpretaciones de experiencias y su significado. Ya basado a lo mejor en otros experimentos y en las conclusiones, de esas conclusiones yo saco mis conclusiones como investigador. También nos comenta que los datos no son estadísticamente mensurables, deben ser interpretados, o vaya, no son algo que se pueda entender quizás a la primera, sino que debe ser bien interpretado. Y utiliza métodos como la observación, la entrevista y las discusiones, porque está en constante cambio y en constante, vaya, se nutre de muchísima información que esta debe ser observada y bien analizada y hasta comparada. Por ello, también maneja entrevistas. ¿Por qué? Porque sabemos que las entrevistas no todos tienen las mismas respuestas, puede llegar a variar. Y bueno, hasta aquí estas son las características de la investigación cualitativa. Más adelante también la vamos a estar desarrollando un poquito más. Pasamos a su tema número 3, tipos de investigación cualitativa. Nos habla de entrevista en grupo, o bien conocido como focus group, que quiere decir, como tal, son grupos donde lo que se hace es intercambiar ideas. O, vaya, ya tengo al grupo, las preguntas las lanzo como tal al grupo y escucho y analizo cada una de las interpretaciones y de las respuestas que estos me puedan dar. Pasamos a las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Estas dice que se puede contar como tal con una guía previa de preguntas abiertas o no, o aplicar preguntas en base a lo que dice el entrevistado. Porque ya sea que cumpla yo con algún rol de preguntas o simplemente ya cara a cara, estando viendo al entrevistado, es como voy a ir sacando mis preguntas. Por eso nos dice que pueden ser estructuradas o no. Pasamos a los métodos de observación, los cualitativos. Este se utiliza para recopilar información sobre comportamientos no verbales por la observación, definiendo zonas geográficas y sobre todo, por ejemplo, cuando hacen experimentos sociales. Si se han dado cuenta, a lo mejor ha llegado a ver que, no sé, en tal calle van a dejar ciertos dulces y van a ver si la gente es capaz de dejar el pago correcto o se lo roban o cualquier cosa. Se trata de observación, lo estoy viendo y estoy viendo cómo se comportan. El análisis de redes sociales también es un tipo de investigación cualitativa, porque nos está arrojando como tal el comprender a una comunidad mediante el mapeo de las relaciones que los conectan como comunidad. Si yo empiezo a lo mejor a ver, no sé, videos de gatos o de perritos, eventualmente el algoritmo me va a estar lanzando más videos de ciertos temas. Es por ello que lleva un análisis. Y por último pasamos a su tema número 4. Ok, como tema número 4 tenemos métodos de investigación cualitativa.
¿Qué son estos métodos? Bueno, son métodos que se centran más en la obtención de información y la comprensión de las razones o de lo que ya entendí. Existen muchísimos métodos y los más comunes pues son las entrevistas individuales, donde el entrevistador o el investigador recoge los datos directamente del entrevistado a través de preguntas abiertas. Como les comentaba, en este a lo mejor ya es un poquito más directo o puede ser en las entrevistas de trabajo. Ya tengo a lo mejor una guía de preguntas, ya tengo a mi entrevistado y por medio de ella voy a diagnosticar si es buen empleado o no. Pasamos otra vez nuevamente a los focus groups. Esta nos habla de crear un grupo de discusión formado a partir de entre 6 y 10 personas y asignar un moderador para llevar la discusión. Regularmente puede suceder a lo mejor en debates. Les doy a investigar el tema, los participantes lo investigan o lo analizan y posteriormente me van a ir dando respuestas en cuanto yo vaya preguntando. La investigación documental. Esta como tal utiliza los documentos fiables ya existentes y fuentes de información similares a la fuente de datos, como lo pueden ser a lo mejor bibliotecas públicas, a lo mejor donde guardan toda la documentación pública en general. Entonces ya hay fuentes, ya hay datos preestablecidos, meramente lo que voy a hacer es quizás analizarlos o regresar un poquito a analizar todos estos para que yo pueda obtener alguna respuesta. También tenemos los procesos de observación. Esto nos dice que el investigador se mantiene atento a sus interacciones y claro, ya estando atento, pues trata de tomar notas, las más que pueda para obtener respuestas. Por último tenemos los estudios longitudinales. Esta nos habla de que es un método de investigación que dura años e incluso décadas. Es lo que les comentaba quizás al inicio. Hay investigaciones que no van a llevar nada más días, pueden llevar hasta meses o años, porque a lo mejor no hay la suficiente información, quizás hay ciertas limitantes con las que me encuentro o quizás la tecnología no me hace llegar a esas respuestas. Y por último pasamos a los casos de estudio. Esta nos dice que los datos se recopilan mediante un análisis de profundidad o a profundidad. Entre más busco, más voy a encontrar y así sucesivamente. Si yo me meto a investigar cierto tema y ahí me lanza un concepto que no conozco, voy a tener que investigar y así sucesivamente hasta que sea lo más profundo y lo más veraz que se pueda, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a estar viendo los métodos de investigación cualitativa. Recuerden que clase con clase vamos a estar viendo conceptos más seguros que nos hagan llegar a una conclusión de lo que es como tal la metodología de investigación y puedan realizar posteriormente investigaciones lo más fiables. Ese es el punto principal, que nuestra investigación sea lo más fiable para el público, ¿de acuerdo? En su archivo PDF les estoy dejando sus preguntas de participación, su actividad y su tarea. Que tengan buen día, hasta luego.